La caída de la casa Usher. Por Edgar Allan Poe. Nuestro corazón es un laúd suspendido, en cuanto lo tocamos resuena. Por Branger. Durante todo un día aburrido, oscuro y silencioso en el otoño de aquel año, cuando las nubes colgaban opresivamente bajas en el cielo, había estado pasando solo, a caballo por una zona singularmente lúgubre del país. Y al fin me encontré, a medida que avanzaban las sombras de la tarde, a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero, al ver por primera vez el edificio, una sensación de tristeza insufrible invadió mi espíritu. Digo insoportable, porque el sentimiento no era aliviado por nada de ese sentimiento medio placentero, por poético, con el que la mente suele recibir incluso las imágenes naturales más severas de lo desolado o terrible. Miré la escena que tenía delante, la mera casa y los sencillos rasgos paisajísticos del dominio, las paredes desoladas, las ventanas vacías que parecían ojos, unos cuantos juncos frondosos y unos cuantos troncos blancos de árboles podridos. Con una profunda depresión del alma que no puedo comparar mejor con ninguna sensación terrenal que con el sueño posterior del juerguista que toma opio, el amargo lapsus en la vida cotidiana, la espantosa caída del velo. Había una frialdad, un hundimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún acicate de la imaginación podía torturar hasta convertirlo en algo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar, ¿qué era lo que me ponía tan nervioso al contemplar la casa Usher? Era un misterio totalmente insoluble, ni podía lidiar con las sombrías fantasías que se agolpaban sobre mí mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la insatisfactoria conclusión de que, si bien, sin lugar a dudas, hay combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de esta manera. El análisis de este poder se encuentra entre consideraciones que escapan a nuestra profundidad. Era posible, reflexioné, que una mera disposición diferente de los detalles de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar, o tal vez aniquilar su capacidad de impresión dolorosa. Y, siguiendo esta idea, detuve mi caballo hasta el abrupto borde de un lago negro y espeluznante que yacía en un brillo sereno junto a la vivienda, y miré hacia abajo. Pero con un estremecimiento aún más emocionante que antes sobre las imágenes remodeladas e invertidas. De las juncias grises, de los espantosos troncos de los árboles y de las ventanas vacías que parecían ojos. Sin embargo, en esta mansión sombría me propuse ahora una estancia de algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis compañeros de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, últimamente me había llegado una carta en una parte lejana del país, una carta suya que, en su naturaleza tremendamente importuna, no admitía más que una respuesta personal. La M. dio evidencia de agitación nerviosa. El escritor hablaba de una enfermedad corporal aguda, de un trastorno mental que lo oprimía y de un ferviente deseo de verme como su mejor y, de hecho, su único amigo personal. Con miras a intentar. Con la alegría de mi compañía. Algún alivio. De su enfermedad. Fue la manera en que se dijo todo esto y mucho más, fue el aparente corazón que acompañó su petición. Lo que no me dejó lugar a la vacilación. Y, en consecuencia, obedecí de inmediato lo que todavía consideraba una llamada muy singular. Aunque, cuando éramos niños, habíamos sido incluso íntimos compañeros. Pero en realidad sabía poco de mi amigo. Su reserva había sido siempre excesiva y habitual. Yo era consciente, sin embargo, de que su antiquísima familia se había caracterizado, desde tiempos inmemoriales, por una peculiar sensibilidad de temperamento, que se manifestaba, a lo largo de los siglos,
En muchas obras de arte exaltado y se manifestaba, últimamente, en repetidos hechos de caridad generosa, pero discreta, así como en una devoción apasionada por las complejidades, quizás incluso más que por las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles, de la ciencia musical. También había aprendido el hecho muy notable de que el tronco de la raza Usher, por muy consagrada que fuera, no había producido, en ningún momento, ninguna rama duradera, en otras palabras, que toda la familia pertenecía a la línea directa de descendencia y siempre lo había sido, con variaciones muy insignificantes y muy temporales. Era esta deficiencia, consideré, mientras reflexionaba sobre el perfecto mantenimiento del carácter de las premisas con el carácter acreditado del pueblo, y mientras especulaba sobre la posible influencia que aquel, en el largo lapso de siglos, podría haber tenido ejercido sobre el otro. Fue esta deficiencia, tal vez, de emisión colateral, y la consiguiente transmisión ininterrumpida, de padre a hijo, del patrimonio con el nombre, lo que, finalmente, identificó a los dos de tal manera que fusionó el título original de la propiedad en el curioso y equívoco apelativo de mi experimento un tanto infantil, el de mirar hacia el interior del lago, había servido para profundizar la primera impresión singular. No cabe duda de que la conciencia del rápido aumento de mi superstición, porque no debería llamarla así, sirvió principalmente para acelerar el aumento mismo. Sé desde hace tiempo que esta es la ley paradójica de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y podría haber sido solo por esta razón, que cuando volví a levantar mis ojos hacia la casa misma, desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía. Una fantasía tan ridícula, por cierto, que solo menciono para mostrar la fuerza vívida de las sensaciones que me oprimían. Gracias por acompañarnos en la obra de la caída de la casa Usher. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Había trabajado tanto mi imaginación que realmente creí, que alrededor, de toda la mansión y el dominio flotaba una atmósfera peculiar de ellos, y de su vecindad inmediata. Una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, pero que había apestado a los restos podridos. Los árboles, la pared gris y el lago silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, perezoso, apenas perceptible y de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía haber sido un sueño, examiné más de cerca el aspecto real del edificio. Su característica principal parecía ser la de una antigüedad excesiva. La decoloración de los siglos había sido grande. Hongos diminutos cubrían todo el exterior, colgando en una fina red enredada de los aleros. Sin embargo, todo esto estaba al margen de cualquier deterioro extraordinario. No se había caído ninguna parte de la mampostería, y parecía haber una gran inconsistencia entre la todavía perfecta adaptación de las piezas y el estado de desmoronamiento de las piedras individuales. En esto había muchas cosas que me recordaban la engañosa totalidad de la vieja carpintería que se había podrido durante largos años en alguna bóveda abandonada, sin que el soplo del aire exterior la perturbara. Sin embargo, más allá de este indicio de deterioro generalizado, la estructura daba pocas señales de inestabilidad. Tal vez el ojo de un observador atento habría descubierto una grieta apenas perceptible que, saliendo del tejado del edificio de enfrente, descendía en zigzag por la pared hasta perderse en las sombrías aguas del lago. Al darme cuenta de estas cosas, conduje por un corto camino elevado hasta la casa. Un sirviente, que esperaba, tomó mi caballo y entré al arco gótico del salón. Un ayuda de cámara, de paso sigiloso, me condujo desde allí, en silencio, a través de muchos pasajes oscuros e intrincados en mi camino hacia el estudio de su maestro.
Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a agudizar los vagos sentimientos de los que ya he hablado. Mientras que los objetos que me rodeaban, mientras que las tallas de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos de armas que resonaban mientras caminaba. No eran más que asuntos para los cuales, o para tales, me había acostumbrado desde mi infancia, y aunque no dudaba en reconocer lo familiar que era todo esto, todavía me preguntaba cuán desconocidas eran las fantasías que las imágenes ordinarias despertaban. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Su rostro, pensé, tenía una expresión mezclada de astucia y perplejidad. Me abordó con temor y siguió adelante. El criado abrió entonces una puerta y me hizo pasar ante su amo. La habitación en la que me encontraba era muy grande y elevada. Las ventanas eran largas, estrechas y puntiagudas, y estaban a una distancia tan grande del suelo de roble negro que resultaban totalmente inaccesibles desde dentro. Débiles destellos de luz carmesí se abrieron paso a través de los paneles enrejados y sirvieron para distinguir suficientemente los objetos más prominentes que había a su alrededor. La vista, sin embargo, luchaba en vano por alcanzar los rincones más remotos de la cámara, o los recovecos del techo abovedado y calado. Cortinas oscuras colgaban de las paredes. El mobiliario general era abundante, incómodo, antiguo y andrajoso. Muchos libros e instrumentos musicales yacían esparcidos por el lugar, pero no conseguían dar vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de tristeza. Un aire de tristeza severa, profunda e irredimible flotaba sobre mí y lo invadía todo. A mi entrada, Utcher se levantó de un sofá en el que había estado tendido en toda su longitud y me saludó con una calidez vivaz que tenía mucho en ella, yo al menos primer pensamiento, de una cordialidad exagerada, del esfuerzo forzado del hombre de mundo enfurecido. Sin embargo, una mirada a su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos, y durante algunos momentos, mientras él no hablaba, lo miré con un sentimiento mitad de lástima, mitad de asombro. Seguramente el hombre nunca antes había cambiado tan terriblemente, en un periodo tan breve, como Raro Recrucher. Me costó mucho trabajo admitir la identidad del hombre que tenía ante mí y el compañero de mi niñez. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre extraordinario. Una tez cadavérica. Un ojo grande, líquido y luminoso sin comparación. Labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva de extraordinaria belleza. Una nariz de un delicado modelo hebreo, pero con una amplitud de fosa nasal inusual en formaciones similares. Un mentón finamente moldeado, que habla, por su falta de prominencia, de falta de energía moral. Cabello de una suavidad y tenuidad más que una red. Estos rasgos, con una expansión desmesurada por encima de las regiones de la sien, formaban en conjunto un semblante que no sería fácil de olvidar. Y ahora, en la mera exageración del carácter predominante de esos rasgos y de la expresión que solían transmitir, había tantos cambios que dudé con quién hablaba. La ahora espantosa palidez de la piel y el ahora milagroso brillo de los ojos, sobre todas las cosas, me sorprendieron e incluso me asombraron. También se había dejado que el cabello sedoso creciera sin prestar atención, y como, en su salvaje textura de gasa, flotaba en lugar de caer alrededor de la cara, no pude, ni siquiera con esfuerzo, conectar su expresión arabesca con ninguna idea de simple humanidad. En la actitud de mi amigo me sorprendió inmediatamente una incoherencia, una inconsistencia. Y pronto descubrí que esto surgía de una serie de luchas débiles e inútiles para superar una inquietud habitual, una agitación nerviosa excesiva. En verdad,
Para algo de esta naturaleza estaba preparado, no menos por su carta, como por las reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y temperamento. Su acción fue alternativamente vivaz y hosca. Su voz variaba rápidamente de una trémula indecisión cuando los espíritus animales parecían completamente en suspenso a esa especie de concisión enérgica, esa enunciación abrupta, pesada, pausada y hueca, esa enunciación gutural pesada, autoequilibrada y perfectamente modulada, que puede observarse en el borracho perdido o en el consumidor irremediable de opio, durante los periodos de su más intensa excitación. Fue así como habló del objeto de mi visita, de su sincero deseo de verme y del consuelo que sentía. Esperaba que yo se lo permitiera. Entró, con cierta extensión, en lo que concebía como la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y para el cual desesperaba de encontrar remedio, una mera afección nerviosa, añadió inmediatamente, que sin duda pronto pasaría. Se manifestó en una serie de sensaciones antinaturales. Algunos de ellos, tal como los detalló, me interesaron y desconcertaron, aunque, quizás, los términos y el modo general de la narración tuvieron su peso. Sufría mucho de una agudeza morbosa de los sentidos, solo la comida más insípida era soportable. Solo podía usar prendas de cierta textura. Los olores de todas las flores eran opresivos. Sus ojos eran torturados incluso por una luz tenue, y solo había sonidos peculiares, y estos provenientes de instrumentos de cuerda, que no le inspiraban horror. Para una especie anómala de terror, lo encontré como un esclavo atado. Siento que tarde o temprano llegará el periodo en el que debo abandonar la vida y la razón juntas, en alguna lucha con el siniestro fantasma del miedo. Su condición mental. Estaba encadenado por ciertas impresiones supersticiosas con respecto a la vivienda que ocupaba, y de la que durante muchos años nunca se había aventurado a salir, con respecto a una influencia cuya fuerza supuesta se transmitía en términos demasiado oscuros para ser expresados aquí nuevamente. Una influencia que algunas peculiaridades en la mera forma y sustancia de su mansión familiar habían obtenido, a fuerza de mucho sufrimiento, dijo, sobre su espíritu, un efecto que el físico de las paredes y torreones grises, y del oscuro estanque en el que todos miraron hacia abajo, finalmente había alterado la moral de su existencia. Sin embargo, admitió, aunque con vacilación, que gran parte de la peculiar tristeza que así lo afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable. A la enfermedad grave y prolongada, de hecho a la disolución evidentemente próxima, de una hermana tiernamente amada, su única compañera durante largos años, su último y único pariente en la tierra. Mientras hablaba, Madeline, así se llamaba, pasó lentamente por un rincón apartado de la habitación y, sin notar mi presencia, desapareció. La miré con total asombro no exento de temor. Y, sin embargo, me resultó imposible dar cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras mis ojos seguían sus pasos en retirada. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente el rostro del hermano. Pero había enterrado su rostro entre sus manos, y solo pude percibir que una debilidad mucho más que ordinaria se había extendido por los dedos demacrados a través de los cuales corrían muchas lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeline había desconcertado durante mucho tiempo la habilidad de sus médicos. El diagnóstico inusual fue una apatía constante, un desgaste gradual de la persona y afecciones frecuentes aunque transitorias de carácter parcialmente cataléptico. Hasta entonces había soportado firmemente la presión de su enfermedad y no se había decidido finalmente a acostarse.
Pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió como me dijo su hermano esa noche con inexpresable agitación al postrado poder del destructor. Y supe que la vislumbre que había tenido de su persona sería probablemente la última que tendría, que la dama, al menos mientras estuviera viva, no volvería a ser vista por mí. Durante varios días, su nombre no fue mencionado por ninguno de los dos. Utcher o yo mismo, y durante este periodo estuve ocupado en serios esfuerzos por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o escuchaba, como en un sueño, las salvajes improvisaciones de su guitarra parlante. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía más sin reservas en los recovecos de su espíritu, más amargamente percibía la inutilidad de todo intento de alegrar una mente de la que la oscuridad, como si fuera una cualidad positiva inherente, se derramaba sobre mí. Todos los objetos del universo moral y físico en una incesante radiación de tristeza. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el maestro de la casa Utcher. Sin embargo, fracasaría en cualquier intento de transmitir una idea del carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en las que él me involucró o me guió por el camino. Una idealidad excitada y muy destemplada arrojaba sobre todo un brillo sulfuroso. Sus largas endechas improvisadas sonarán para siempre en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta singular perversión y amplificación del aire salvaje del último vals de von Weber. De las pinturas sobre las que cavilaba su elaborada imaginación, y que crecieron, toque a toque, hasta convertirse en una vaguedad ante la cual me estremecí aún más, porque me estremecí sin saber por qué. De estas pinturas, por más vívidas que sean sus imágenes ahora ante mí, en vano se esfuerza por educar más que una pequeña porción que debería estar dentro del ámbito de las meras palabras escritas. Por la absoluta sencillez, por la desnudez de sus diseños, atraía e intimidaba la atención. Si algún mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Utcher. Para mí, al menos, en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgió de las puras abstracciones que el hipocondríaco se las ingeniaba para arrojar sobre su lienzo, una intensidad de intolerable temor, del que nunca sentí sombra alguna al contemplarla ciertamente resplandeciente, pero ensoñaciones demasiado concretas de Fuseli. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, que no participa tan rígidamente del espíritu de abstracción, puede plasmarse, aunque débilmente, en palabras. Un pequeño cuadro presentaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo y rectangular, de paredes bajas, lisas, blancas y sin interrupción ni artificio. Ciertos puntos accesorios del diseño sirvieron bien para transmitir la idea de que esta excavación se encontraba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra. No se observó ninguna salida en ninguna parte de su vasta extensión, y no se distinguió ninguna antorcha u otra fuente de luz artificial. Sin embargo, una inundación de intensos rayos rodó por todas partes y bañó el conjunto con un esplendor espantoso e inapropiado. Acabo de hablar de esa condición morbosa del nervio auditivo que hacía que toda música fuera intolerable para quien la padecía, con excepción de ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Fueron, quizás, los estrechos límites a los que se limitó a la guitarra los que dieron origen, en gran medida, al carácter fantástico de las interpretaciones. Pero la ferviente facilidad de su improvisación no podía explicarse así. Deben haber sido, y fueron, en las notas, así como en las palabras de sus locas fantasías, pues no pocas veces se acompañaba de improvisaciones verbales rimadas, el resultado de esa intensa serenidad y concentración mental a las que he aludido anteriormente. Como observable solo en momentos particulares de máxima excitación artificial. Las palabras de una de estas rapsodias las recuerdo fácilmente.
Quizás quedé más fuertemente impresionado cuando lo dijo porque, en la corriente subyacente o mística de su significado, me pareció percibir, y por primera vez, una plena conciencia por parte de Ucher del tambaleo de su elevada razón en su trono. Los versos, que se titulaban En el dominio de los pensamientos del monarca, permaneció allí. Nunca un serafín extendió un piñón sobre una tela ni la mitad de hermosa. Unas banderas amarillas, gloriosas, doradas, sobre su techo flotaban y fluían. Todo esto, fue en los tiempos antiguos, hace mucho tiempo. Y cada aire suave que se entretenía, en ese dulce día, a lo largo de las murallas emplumadas y pálidas, el olor a alas desapareció. Los vagabundos en ese valle feliz a través de 2 ventanas luminosas vieron a los espíritus moviéndose musicalmente al ritmo de una ley bien afinada de laúdes. Alrededor de un trono, donde sentado Porfirógeno, en el estado que correspondía a su gloria, se veía al gobernante del reino. Y toda con perlas y rubíes resplandecientes era la hermosa puerta del palacio, a través de la cual fluía y brillaba para siempre, una tropa de ecos cuyo dulce deber no era más que cantar, con voces de incomparable belleza, el ingenio y la sabiduría de su rey. Pero cosas malignas, vestidas con ropas de tristeza, asaltaron el alto estado del monarca. Lamentemos, porque nunca el mañana amanecerá sobre él, desolado. Y, alrededor de su hogar, la gloria que se sonrojó y floreció no es más que una historia vagamente recordada de los viejos tiempos sepultados. Y los viajeros ahora dentro de ese valle, a través de las ventanas iluminadas de rojo ven vastas formas que se mueven fantásticamente con una melodía discordante. Mientras, como un río rápido y espantoso, a través de la pálida puerta, una horrible multitud sale corriendo para siempre, y ríe, pero ya no sonríe. Recuerdo bien que las sugerencias que surgieron de esta balada nos llevaron a una línea de pensamiento en la que se hizo manifiesta una opinión de Uchers que menciono no tanto por su novedad porque otros hombres han pensado así, sino por la de pertinacia con la que lo mantuvo. Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de todas las cosas vegetales. Pero, en su desordenada imaginación, la idea había adquirido un carácter más atrevido y traspasó, bajo ciertas condiciones, el reino de la inorganización. Me faltan palabras para expresar todo el alcance o el sincero abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, estaba relacionada como ya he insinuado anteriormente con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad se habían cumplido aquí. Imaginaba, en el método de colocación de estas piedras, en el orden de su disposición, así como en el de los muchos hongos que las cubrían y en el de los árboles podridos que se alzaban alrededor. Sobre todo, en la larga e inalterada permanencia de este arreglo y en su reduplicación en las tranquilas aguas del lago. Su evidencia, la evidencia de la sensibilidad, debía verse, dijo y yo me sobresalté mientras hablaba, en la condensación gradual pero segura de una atmósfera propia alrededor de las aguas y las paredes. El resultado se podía descubrir, añadió, en esa influencia silenciosa pero importuna y terrible que durante siglos había moldeado los destinos de su familia y que le había convertido en lo que ahora veía, en lo que era. Estas opiniones no necesitan comentarios y yo no los haré. Nuestros libros, los libros que durante años habían formado una porción no pequeña de la existencia mental del inválido, estaban, como podría suponerse, en estricta conformidad con este carácter de fantasma. Examinamos juntos obras como la él y la uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición en octavo del y había pasajes en Pomponius Mela, sobre los viejos sátiros y gipanes africanos, con los que Ucher se sentaba a soñar durante horas.
Su principal deleite, sin embargo, lo encontró en la lectura de un libro gótico en un cuarto extremadamente raro y curioso. El manual de una iglesia olvidada, en la vigilia de difuntos según el coro de la iglesia de Maguntin. No pude evitar pensar en el salvaje ritual de esta obra. Y de su probable influencia sobre los hipocondríacos. Cuando una noche, tras informarme bruscamente de que Lady Madeline ya no existía, manifestó su intención de preservar su cadáver durante 15 días antes de su entierro final. En una de las numerosas bóvedas dentro de los muros principales del edificio. La razón mundana, sin embargo, asignada para este singular procedimiento, fue una que no me sentí en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta resolución, así me dijo, considerando el carácter inusual de la enfermedad de la fallecida, ciertas preguntas molestas y entusiastas por parte de sus médicos, y la situación remota y expuesta de la paciente al cementerio de la familia. No negaré que cuando recordé el rostro siniestro de la persona que encontré en la escalera, el día de mi llegada a la casa, no tuve ningún deseo de oponerme a lo que consideraba, en el mejor de los casos, una persona inofensiva y de ninguna manera es una precaución antinatural. A pedido de Ucher, lo ayudé personalmente en los arreglos para el entierro temporal. Encerrado el cuerpo, nosotros dos solos lo llevamos hasta su reposo. La bóveda en la que lo colocamos y que había estado cerrada durante tanto tiempo. Que nuestras antorchas, medio apagadas en su atmósfera opresiva, nos daban pocas oportunidades para investigar. Ya que era pequeña, húmeda y sin ningún medio de dejar pasar la luz. Yacía a gran profundidad, inmediatamente debajo de la parte del edificio en la que se encontraba mi propio dormitorio. Al parecer, había sido utilizado en tiempos feudales remotos, para los peores propósitos de Torreón y, en días posteriores, como lugar de depósito de pólvora o alguna otra sustancia altamente combustible. Como parte de su piso. Y todo el interior de un largo arco por el que llegamos hasta allí estaba cuidadosamente revestido de cobre. La puerta, de hierro macizo, también había sido protegida de manera similar. Su inmenso peso provocaba un sonido inusualmente agudo y chirriante al moverse sobre sus bisagras. Habiendo depositado nuestra triste carga sobre caballetes dentro de esta región de horror, desviamos parcialmente la tapa aún desenroscada del ataúd y contemplamos el rostro de la arrendataria. Lo primero que llamó mi atención fue una sorprendente similitud entre el hermano y la hermana. Y Ucher, adivinando quizá mis pensamientos, murmuró algunas palabras por las que supe que la difunta y él habían sido gemelos, y que siempre habían existido entre ellos simpatías de naturaleza apenas inteligible. Nuestras miradas, sin embargo, no se posaron mucho tiempo en la muerta. Porque no podíamos mirarla sin temor. La enfermedad que había sepultado así a la dama en la madurez de su juventud había dejado, como es habitual en todas las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la burla de un ligero rubor en el pecho y la cara, y esa sospechosamente persistente sonrisa en los labios que es tan terrible en la muerte. Volvimos a colocar y atornillar la tapa y, tras asegurar la puerta de hierro, nos dirigimos, con esfuerzo, a los apartamentos no menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y ahora, transcurridos algunos días de amargo dolor, se produjo un cambio observable en las características del trastorno mental de mi amigo. Sus modales habituales habían desaparecido. Sus ocupaciones ordinarias fueron descuidadas u olvidadas. Vagó de cámara en cámara con paso apresurado, desigual y sin objeto. La palidez de su rostro había adquirido, si era posible, un matiz más espantoso, pero la luminosidad de sus ojos se había apagado por completo. La alguna vez ocasional ronquera de su tono ya no se escuchó. Y un temblor trémulo,
como de terror extremo, caracterizaba habitualmente su expresión. De hecho, hubo momentos en que pensé que su mente incesantemente agitada estaba trabajando en algún secreto opresivo. Y para divulgarlo luchaba por reunir el coraje necesario. A veces, nuevamente, me veía obligado a resolver todo en los meros e inexplicables caprichos de la locura, porque lo veía contemplando el vacío durante largas horas, en una actitud de la más profunda tensión, como si escuchara algún sonido imaginario. No era de extrañar que su estado me aterrorizara, que me contagiara. Sentí que las salvajes influencias de sus fantásticas pero impresionantes supersticiones se deslizaban sobre mí, de forma lenta pero segura. Fue, especialmente, al acostarme tarde en la noche del 7º u 8º día después de haber colocado a Lady Madeline en su casa. El Torreón, que experimenté todo el poder de tales sentimientos. El sueño no llegaba cerca de mi sofá, mientras las horas decaían y decaían. Luché por disipar el nerviosismo que me dominaba. Me esforcé en creer que gran parte, si no todo, de lo que sentía se debía a la desconcertante influencia del sombrío mobiliario de la habitación, de las oscuras y andrajosas cortinas que, torturadas para ponerse en movimiento por el soplo de una tempestad creciente, se balanceaban de un lado a otro de las paredes y crujía inquieto entre los adornos de la cama. Pero mis esfuerzos fueron infructuosos. Un temblor incontenible invadió poco a poco mi cuerpo. Y, al final, se instaló en mi corazón un íncubo de alarma absolutamente sin causa. Sacudiéndolo con un jadeo y un esfuerzo, me levanté sobre las almohadas y, mirando atentamente en la intensa oscuridad de la cámara, escuché, no sé por qué, excepto que un espíritu instintivo me impulsó, ciertos sonidos bajos e indefinidos. Que llegaba, a través de las pausas de la tormenta, a largos intervalos, sin saber de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí apresuradamente porque sentía que, no dormiría más durante la noche y traté de salir de la lamentable condición en que había caído. Caminando rápidamente de un lado a otro por el apartamento. Había dado pocas vueltas de esta manera, cuando un paso ligero en una escalera contigua llamó mi atención. Al poco tiempo lo reconocí como el de Utcher. Un instante después llamó con un suave toque a mi puerta y entró llevando una lámpara. Su rostro estaba, como de costumbre, cadavéricamente pálido, pero, además, había una especie de hilaridad loca en sus ojos. Una histeria evidentemente contenida en toda su conducta. Su aire me horrorizó, pero cualquier cosa era preferible a la soledad que había soportado durante tanto tiempo. E incluso acogí su presencia como un alivio. ¿Y no lo has visto?, dijo bruscamente, después de haber mirado a su alrededor en silencio durante algunos momentos. ¿No lo has visto entonces? Pero, quédate. Lo verás. Dicho esto, y habiendo protegido cuidadosamente su lámpara, corrió hacia una de las ventanas y la abrió libremente a la tormenta. La furia impetuosa de la ráfaga que entraba casi nos levantó del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa pero severamente hermosa, y tremendamente singular en su terror y belleza. Al parecer, un torbellino había cobrado fuerza en nuestras proximidades. Porque había frecuentes y violentas alteraciones en la dirección del viento. Y la excesiva densidad de las nubes que colgaban tan bajas que presionaban las torres de la casa. No nos impidió percibir la velocidad natural con la que volaban, corriendo desde todos los puntos unas contra otras, sin alejarse en la distancia. Digo que ni siquiera su excesiva densidad nos impidió percibir esto. Sin embargo, no vislumbramos la luna ni las estrellas, ni hubo ningún resplandor de relámpagos.
Pero las superficies inferiores de las enormes masas de vapor agitado, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban inmediatamente, brillaban bajo la luz antinatural de una exhalación gaseosa débilmente luminosa y claramente visible que flotaba alrededor y envolvía la mansión. ¿No verás esto?, dije, estremeciéndome, a Utcher, mientras lo conducía, con suave violencia, desde la ventana hasta un asiento. He aquí uno de tus romances favoritos. Lo leeré y tú lo escucharás, y así pasaremos juntos esta terrible noche. El volumen antiguo que había cogido era lo que había llamado uno de los favoritos de Utcher, más en broma triste que en serio. Porque, en verdad, hay poco en su prolijidad tosca y poco imaginativa que pudiera haber tenido interés para la elevada y espiritual idealidad de mi amigo. Sin embargo, era el único libro que tenía a mano. Y me permití una vaga esperanza de que la excitación que ahora agitaba al hipocondríaco pudiera encontrar alivio porque la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías similares incluso en la extrema locura que iba a leer. Si hubiera podido juzgar, en efecto, por el aire salvaje y tenso de vivacidad con el que escuchó, o aparentemente escuchó, las palabras del cuento, bien podría haberme felicitado por el éxito de mi diseño. Parte conocida de la historia donde Ethelred, el héroe del Trist, habiendo buscado en vano una admisión pacífica en la morada del ermitaño, procede a hacer una buena entrada por la fuerza. Aquí, se recordará, las palabras de la narración dicen así. Ya no podía parlamentar con el ermitaño, quien, en verdad, era de carácter obstinado y malicioso, pero, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó su maza y, a golpes, atacó rápidamente. En las tablas de la puerta había espacio para su mano enguantada. Y tirando ahora con fuerza, crujió, desgarró y desgarró todo de tal manera, que el ruido de la madera seca y hueca alarmó y reverberó por todo el bosque. La terminación de esta frase la comencé y, por un momento, me detuve. Porque me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada fantasía me había engañado, me pareció que, desde alguna parte muy remota de la mansión, llegaba, indistintamente a mis oídos, lo que podría haber sido, en su forma original, exacta similitud de carácter, el eco pero ciertamente sofocado y sordo del mismo sonido de crujido y desgarro que Sir Lancelot había descrito de manera tan particular. Fue, sin lugar a dudas, la sola coincidencia lo que llamó mi atención. Porque, en medio del ruido de las hojas de las ventanas y los ruidos comunes y mezclados de la tormenta que seguía aumentando, el sonido, en sí mismo, no tenía nada, seguramente, que pudiera haberme interesado o perturbado. Continué la historia. Una lengua de fuego, que hacía guardia delante de un palacio de oro, con piso de plata. Y en la pared colgaba un escudo de latón brillante con esta leyenda escrita: quien aquí entra, un conquistador Avin. Quien mata al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él, y exhaló su pestilente aliento, con un grito tan horrible y áspero, y al mismo tiempo tan penetrante, que Ethelred tuvo buena gana taparse los oídos con las manos ante el espantoso ruido, como nunca antes se había oído. Aquí, nuevamente me detuve abruptamente, y ahora con un sentimiento de salvaje asombro, porque no podía haber ninguna duda de que, en este caso, realmente oí, aunque me resultó imposible decir de qué dirección procedía un sonido bajo y aparentemente gritos o chirridos distantes, pero ásperos, prolongados y de lo más inusual, la contraparte exacta de lo que mi imaginación ya había conjurado. Para el chillido antinatural del dragón descrito por el novelista. Y por extraordinaria coincidencia. Por mil sensaciones contradictorias, en las que predominaban el asombro y el terror extremo,
Todavía conservaba suficiente presencia de ánimo para evitar excitar, con cualquier observación, el sensible nerviosismo de mi compañero. No estaba en absoluto seguro de que hubiera notado los sonidos en cuestión. Aunque, seguramente, durante los últimos minutos se había producido una extraña alteración en su comportamiento. Desde una posición frente a la mía, había acercado gradualmente su silla hasta sentarse de cara a la puerta de la cámara. Y así pude percibir solo parcialmente sus rasgos. Aunque vi que sus labios temblaban como si murmurara de manera inaudible. Su cabeza había caído sobre su pecho, pero supe que no estaba dormido por la amplia y rígida abertura de su ojo cuando lo vi de perfil. El movimiento de su cuerpo también contradecía esta idea, pues se balanceaba de un lado a otro con un balanceo suave pero constante y uniforme. Habiendo tomado rápidamente nota de todo esto, reanudé la narración del señor Lanzarote, que procedía así. El encantamiento que había sobre él, quitó el cadáver del camino delante de él, y se acercó valientemente sobre el pavimento de plata del castillo hasta donde estaba el escudo en la pared, el cual en verdad no se demoró hasta que llegó, sino que cayó al suelo. A sus pies sobre el suelo de plata, con un sonido tremendo, grande y terrible. Tan pronto como estas sílabas pasaron de mis labios, como si un escudo de bronce hubiera caído pesadamente, en ese momento, sobre un suelo de plata, me di cuenta de una reverberación distinta, hueca, metálica y estridente, aunque aparentemente amortiguada. Completamente nervioso, me puse de pie de un salto, pero el mesurado movimiento oscilante de Utcher permaneció imperturbable. Corrí hacia la silla en la que estaba sentado. Tenía los ojos fijos en él y en todo su rostro reinaba una rigidez pétrea. Pero cuando puse mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió toda su persona, una sonrisa enfermiza temblaba en sus labios. Y vi que hablaba en un murmullo bajo, apresurado y balbuceante, como si no fuera consciente de mi presencia. Inclinándome muy cerca de él, finalmente absorbí el espantoso significado de sus palabras. Lo oí, pero no me atreví, oh, lástima de mí, miserable que soy, no me atreví a hablar. La hemos puesto viva en la tumba. ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Os diré que oí sus primeros movimientos débiles en el ataúd hueco. Los oí hace muchos días, pero no me atrevía a hablar. Y ahora, esta noche, Etelred, el estallido de la puerta del ermitaño, y el grito de muerte del dragón, y el ruido del escudo, digamos, más bien, el desgarro de su ataúd, y el chirrido de las bisagras de hierro de su prisión, y sus luchas dentro del arco de cobre. De la bóveda. Oh. ¿A dónde debo volar? ¿No estará aquí pronto? ¿No se apresura a reprenderme por mi prisa? ¿No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo ese fuerte y horrible golpe de ella? ¿Corazón? Loco. Les digo que ahora está fuera de la puerta. Y mandíbulas de ébano. Fue obra de la fuerte ráfaga, pero entonces, fuera de esas puertas, se encontraba la figura elevada y envuelta de Lady Madeleine de Utcher. Había sangre en sus túnicas blancas y la evidencia de una lucha encarnizada sobre cada uno de ellos. Parte de su cuerpo demacrado. Por un momento permaneció temblando y tambaleándose de un lado a otro en el umbral, luego, con un gemido bajo, cayó pesadamente hacia adentro sobre la persona de su hermano, y en sus violentas y ahora definitivas agonías de muerte, lo arrojé al suelo como un cadáver y una víctima de los terrores que había anticipado. De esa habitación y de esa mansión huí horrorizado. La tormenta todavía estaba en el extranjero con toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja calzada.
A lo largo del camino se dibujó una luz salvaje, y me volví para ver de dónde podía haber surgido un brillo tan inusual. Porque la gran casa y sus sombras estaban solas detrás de mí. El resplandor era el de la luna llena, poniente y de color rojo sangre, que ahora brillaba vívidamente a través de esa fisura antes apenas discernible de la que he hablado antes y que se extendía desde el techo del edificio, en dirección en zigzag, hasta la base. Mientras miraba, esta fisura se ensanchó rápidamente, se produjo un feroz soplo del torbellino, todo el orbe del satélite estalló de repente ante mi vista. Mi cerebro dio vueltas al ver las poderosas paredes romperse en pedazos, hubo un largo y tumultuoso sonido de grito. Como la voz de mil aguas, y el profundo y húmedo lago a mis pies se cerró hosco y silencioso sobre los fragmentos de la casa de Usher. Gracias por acompañarnos en la obra de la caída de la casa Usher. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.